¿Qué es administración? Es toda actividad humana planificada, organizada para alcanzar determinados fines humanos. ¿Qué es administración pública? Es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin, bienestar general, a través de los servicios públicos, regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el derecho administrativo. ¿Cuáles son los elementos de la administración pública? Órgano administrativo, actividad, finalidad y medio. ¿Cuáles son los elementos de los órganos administrativos? Administradores o funcionarios públicos, competencia, actividad material. ¿Cuáles son los pasos de la administración pública? Planificación, coordinación, organización, dirección y control. ¿Cuáles son las clases de administración? Administración de planificación, establecer las necesidades y las soluciones de esas necesidades. Administración ejecutiva, es la que decide y ejecuta. Administración de control, es la que se encarga de que las tareas administrativas se realicen de conformidad con las normas establecidas. Administración de asesoría, es la que aconseja o asesora al órgano ejecutivo sobre la conveniencia legal y técnica de las decisiones que tomará. ¿Qué es el dictamen? Es el estudio jurídico o técnico sobre un asunto determinado. ¿Cuáles son las clases de dictámenes? Facultativo es el que el administrador puede pedir o no y acatarlo o no. Obligatorio es el que el administrador debe pedir obligatoriamente pero no está obligado a resolver conforme al dictamen. Vinculante es el que el administrador debe obligatoriamente pedir y resolver de acuerdo a lo que diga el dictamen. ¿Qué es actividad discrecional? Es aquella en la que el administrador puede decidir a su libre criterio pero sin salirse de los límites que la ley le fija. ¿Qué es actividad reglada? Es aquella en la que el administrador debe resolver únicamente en la forma en que la ley se lo indica. ¿Qué es actividad de gobierno? Es conducir a la comunidad política al logro de sus fines esenciales. ¿Qué dice el principio de legalidad? Para este principio lo fundamental es la ley y el administrador no puede actuar si no existe una norma legal que le otorgue competencia para poder hacerlo. Artículo 239 de la Constitución Política. ¿Qué dice el principio de juridicidad? Implica que la actuación administrativa debe someterse al derecho administrativo, normas, principios e instituciones. ¿Qué es el abuso del poder público? Es cuando un funcionario público actúa en contra de un administrado, efectuando actos para los cuales la ley no lo faculta, no le da competencia y le perjudica, o bien que el funcionario actúa sin tener competencia. ¿Qué es la desviación del poder público? Es cuando un funcionario público usa y ejercita la competencia administrativa de que goza con un fin distinto del que le otorga la ley al funcionario. Explica el sistema anglosajón de derecho administrativo. Impera principalmente en Inglaterra. En él no existe un derecho especial que regule las relaciones entre la administración y los particulares, sino que se aplica el derecho común. Sus fuentes son la jurisprudencia y el precedente. Explica el sistema francés del derecho administrativo. Es en Francia donde nace el derecho administrativo con la Revolución Francesa, ya que ellos promulgan la aplicación de la ley con justicia. Edifica una administración racional, uniforme y coherente. Formula el principio de la primacía de la ley. ¿Qué es derecho administrativo? Es el conjunto de principios y de normas de derecho público interno que regula la organización y actividad de la administración pública, las relaciones que se dan entre la administración y los particulares, las relaciones interorgánicas y su control. ¿Cuáles son las características del derecho administrativo? Es un derecho joven, último cuarto del siglo XIX. No ha sido codificado. Es un derecho subordinado a la Constitución. Es autónomo, tiene sus propios principios y reglas. Es dinámico, vive en constante transformación, como a diario se transforma la administración pública. ¿En qué disciplinas jurídicas se relaciona el derecho administrativo? Con el derecho constitucional, que es la misma que el derecho sustantivo guarda con el derecho procesal. Con el derecho penal, este necesita para la aplicación de las penas de instituciones administrativas. Con el derecho procesal, ya que es el camino que la administración pública utiliza para resolver determinados asuntos litigiosos o no. Con el derecho internacional, ya que el derecho administrativo regula la actividad del Estado y el derecho internacional regula las relaciones entre Estados. Con el derecho civil, ya que en ocasiones se aplica el derecho civil a las relaciones de derecho administrativo. ¿Con qué ciencia se relaciona el derecho administrativo? Con la economía política, porque juntas nos dan las normas de desarrollo de la sociedad. Con la filosofía, por los principios filosóficos contenidos en la Constitución. Con la sociología, esta es usada por el derecho administrativo para que le suministre sus deducciones y enseñanzas sobre la problemática social. Con la estadística, le permite a la administración pública contar con datos necesarios para el desarrollo de su actividad. ¿Cómo se clasifican las fuentes del derecho administrativo? Formales, materiales. ¿Qué
¿Qué son las fuentes formales del derecho administrativo? Las formas obligadas y predeterminantes que ineludiblemente deben revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente en virtud de la potencia coercitiva del derecho. ¿Qué es la codificación? Es la creación de una ley que regule una rama determinada de las ciencias jurídicas en materia administrativa. La codificación es teóricamente imposible. ¿Cuál es la fuente primaria del derecho administrativo? La Constitución, ya que en ella se encuentran estructurados todos los organismos del Estado. ¿Qué es el proceso de constitucionalización del derecho administrativo? Es la subordinación del derecho administrativo a la Constitución. ¿Qué son las normas ordinarias de derecho administrativo? Según una prescripción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Para el derecho administrativo, la ley es la fuente más importante desde el punto de vista de la competencia administrativa, pues solo la ley puede otorgarla a los órganos administrativos. ¿Qué son los decretos de emergencia? Son resoluciones del Poder Ejecutivo que van firmadas por el presidente y refrendadas por un ministro, regularmente el del ramo a que se refiere la resolución, sin cuyo requisito carecen de validez. Deben ser dictados dentro de las facultades reglamentarias que incumben al Ejecutivo para la aplicación de las leyes. Ver Ley del Orden Público. ¿Son fuente del derecho administrativo los tratados y convenios internacionales? Sí, pero deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación. Artículo 171, inciso 1 de la Constitución Política. ¿Qué son los decretos leyes de facto? Son las disposiciones de carácter legislativo que, sin ser sometidas al órgano adecuado, se promulgan por el Poder Ejecutivo en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente, previamente determinada. ¿Qué son los reglamentos jurídicos? Son aquellos que el presidente de la República dicta para el cumplimiento de competencia que la misma ley le otorga, quedándole prohibido alterar el espíritu de la ley. ¿Qué son los reglamentos administrativos? Son los emitidos por los órganos administrativos utilizados normalmente para organizar la administración. ¿Qué son las instrucciones y circulares de servicio? Son todas aquellas comunicaciones que los superiores jerárquicos de la administración pública dirigen a sus subordinados a efecto de indicarles la manera de aplicar una ley o un reglamento o las medidas que deben adoptar para el mejor funcionamiento o la mejor prestación del servicio. No constituyen fuente del derecho administrativo. ¿Cuál es la ubicación constitucional e importancia en Guatemala de los principios del derecho administrativo? Se ubican en el artículo 221 de la Constitución Política de la República, al momento de crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como contralor de la juridicidad, que es la aplicación de las normas primordialmente y, a falta de normas, los principios generales del derecho administrativo. ¿Qué son los precedentes administrativos? Se da únicamente en la actividad discrecional y consiste en la resolución de un caso concreto por parte de un funcionario, quien se basa en otra resolución emitida con anterioridad por otro funcionario sobre una misma o similar situación. No constituyen fuente del derecho administrativo. ¿Tiene aplicación la jurisprudencia administrativa como fuente en el derecho administrativo guatemalteco? No, ya que para que sucediera esto, el órgano administrativo debería tener implícita la responsabilidad de ejercer jurisdicción. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo sienta jurisprudencia, pero no es administrativa, ya que el mismo pertenece al organismo judicial. Con respecto a la personalidad jurídica del Estado, ¿qué teorías existen? Existen las teorías negativas que dicen que el Estado carece de personalidad jurídica, teorías positivas que sostienen que el Estado posee personalidad jurídica y moral, teoría del interés de la normatividad, de la voluntad de la colectividad, de la institución corporativista, de la nación, de la doble personalidad, de la doble voluntad, aceptada en Guatemala, artículo 15 del Código Civil. ¿Cuáles son las ventajas de la existencia del Estado? Resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal, explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los particulares, permite acciones por responsabilidad contra el Estado, da lugar a la relación jurídico-administrativa, posibilita que la organización personificada esté en juicio. ¿Cuáles son las desventajas de la existencia del Estado? No hay. ¿Qué clases de personas jurídicas existen? De derecho público, el Estado, el municipio, las empresas estatales y municipales, las sociedades de economía mixta, de carácter industrial y comercial, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, de carácter social, las asociaciones no lucrativas, toda institución en que se afecte un capital en beneficio social. ¿Cuál es la posición de la legislación guatemalteca? Reconoce diferentes personas en el artículo 15 del Código Civil: el Estado, las iglesias, la USAC, las municipalidades, etc. ¿Qué es la personalidad política del Estado? Es cuando el Estado, en ejercicio de su poder, crea el ordenamiento jurídico, establece un orden jurídico activo que otorga al ser político estatal el carácter de persona jurídica. ¿Cuáles son las teorías sobre la personalidad política del Estado? Estado absoluto, Estado gendarme, Estado de derecho o constitucional. ¿Qué es el Estado absoluto? Se le conoce como Estado absoluto o como sistema de gobierno absoluto, monarquía, y es aquel en el que el monarca está por encima de la ley, ya que es él la fuente primaria de la ley. No confundirlo con los regímenes dictatoriales o totalitarios.
hereditarios. El monarca puede ser electo para toda su vida y se transmite el cargo por herencia. ¿Qué es el Estado gendarme? Es aquel cuya función única consiste en mantener el orden público vigilando y protegiendo la recíproca libertad de los individuos dentro de la ley. ¿Qué es el Estado de Derecho constitucional? Es aquel en que los tres poderes del gobierno, interdependientes y coordinados, representan el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Frase de Abraham Lincoln. Explique en forma breve el parlamentarismo. Es típico de los estados europeos. Existe el rey o monarca que se encarga de las funciones puramente políticas y un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros que se encarga de la administración pública y depende del Parlamento. Los ministros son órganos con competencia administrativa nombrados por el Parlamento a propuesta del primer ministro. Es aquí donde aparece la interpelación, ya que el Parlamento, que es el que nombra a los ministros, los fiscaliza. En resumen, la administración pública se encuentra a cargo del Parlamento. Explique en forma breve el presidencialismo. Este sistema nace en Estados Unidos. En él, el presidente de la República ejerce una doble función política y administrativa. Tiene órganos asesores llamados secretarios de Estado, quienes son nombrados directamente por el presidente. No existe la interpelación. La responsabilidad de los secretarios es directamente ante el presidente. ¿Cuál es la situación de Guatemala frente a los dos sistemas de gobierno? Guatemala adopta características de ambos sistemas de gobierno, por lo que puede decirse que es un sistema mixto. Según la Constitución de Guatemala, ¿quién ejerce el poder público? El ejercicio del poder público proviene del pueblo. Filosóficamente, es el pueblo el que ejerce el poder público a través de la elección de sus representantes que se encuentran a cargo de la función del Estado. ¿Cómo se manifiesta la actuación del Estado? El órgano administrativo es el instrumento por medio del cual se manifiesta la voluntad del Estado. ¿Cuál es el objeto de la teoría del órgano? Su objeto es explicar por qué la organización administrativa continúa permanente a través de los tiempos y a pesar de los cambios de las personas físicas que actúan para ella. ¿Qué es el órgano en materia administrativa? El órgano de una persona de derecho público es la institución que desempeña una o varias personas físicas que gozan de competencia para ejercer una o varias funciones públicas. ¿Cuáles son los elementos del órgano administrativo? Administradores o funcionarios públicos, que son los diferentes funcionarios o personas físicas que se encuentran a cargo de los órganos administrativos, los que pueden ser electos o nombrados. Con su voluntad ejercen la competencia que pertenece al órgano administrativo. Competencia, que es la cantidad de facultades, atribuciones, funciones y responsabilidades que la ley le otorga a cada órgano administrativo para que pueda actuar. Actividad material, que es la que se ejecuta basada en planes, proyectos, programas, decisiones, resoluciones o hechos administrativos con los cuales se logran la finalidad que se proponen. ¿Cuáles son las características del órgano administrativo? Es una institución de derecho público por medio del cual se cumple con la finalidad que tiene el Estado, su actuación en la manifestación misma del Estado. Necesita para el ejercicio de la competencia que la ley le otorgue la voluntad de la persona física o funcionario para poder actuar. ¿Qué clases de órganos administrativos existen? Por su origen, normativo, constitucionales y no constitucionales. Por su composición, unipersonales o individuales, una sola persona, y colegiados, varias personas. Por su permanencia, ordinarios, los que crea la Constitución, y las leyes extraordinarias, los que son creados en momentos de emergencia. Por su jerarquía jurídica política, superiores o primarios e inferiores o secundarios. Por su modo de actuación, simple, puede ser individual o colegiado, es el que para su actuación no se integra con otros órganos, y complejo siempre debe ser colegiado, el que se integra con varios órganos más. De acuerdo con la distribución territorial de competencia, centrales, cuya competencia se desarrolla en todo el territorio del Estado, y locales solo en determinado territorio del Estado. De acuerdo con la distribución funcional de competencia, generales y especiales, según tengan o no circunscrita su competencia a una materia especial. Según la actividad administrativa que desarrollan, activos son los que resuelven y forman la voluntad orgánica que después se le imputará al Estado. Consultivos emiten manifestación de juicio por medio de dictámenes o informes, y de control fiscalizan la actividad estatal, sus actos y las personas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del órgano administrativo? El órgano administrativo es de naturaleza jurídica instrumental. Defina lo que es órgano administrativo. El órgano administrativo es el conducto, medio o el instrumento de que dispone el Estado para manifestar su voluntad. ¿Cuáles son las características de la competencia administrativa? Es otorgada por la ley, surge de una norma y no de la voluntad de los particulares ni del órgano que la ejerce. Es irrenunciable, es obligatoria y debe ser ejercida independientemente de la voluntad del funcionario público que la ejerce. Es inderogable, no puede ser derogada por el propio órgano administrativo por ningún medio. No puede ser cedida, debe ser ejercida por el órgano al que se le atribuye y no la puede ceder a otro órgano o persona. No puede ser ampliada. El órgano administrativo debe ejercer la competencia limitadamente por la ley. Es improrrogable, no puede ser trasladada de un órgano a otro salvo la vocación y la delegación. ¿En qué consiste la excepción de la improrrogabilidad de la competencia administrativa? Consiste en las excepciones de avocación y delegación de la competencia, como la facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa. ¿Qué significa el derecho que tiene el superior jerárquico de trasladar al subordinado la resolución de un asunto, o la facultad que tiene éste de atraer la competencia del subordinado? Ambos deben estar dentro de la misma esfera de competencia, ejemplo, ministro y director de obras públicas. ¿En qué consiste la
delegación de competencia administrativa. Es el acto administrativo por el cual el órgano superior traslada su competencia normal a un órgano inferior en un caso determinado. ¿En qué consiste la avocación de la competencia de firma y de representación? Es el acto administrativo en virtud del cual el órgano superior, sin que medie recurso alguno, atrae hacia sí el asunto pendiente de resolución y de que debe ser resuelto por el órgano inferior. El superior entra en la esfera de competencia del órgano inferior, se aboca el conocimiento y decisión de una cuestión introduciéndola en su esfera de atribuciones. ¿Cuáles son los elementos de la competencia administrativa? La ley puede que es la que le otorga a los órganos de la administración pública la esfera de atribuciones, etc., siempre determinada por el derecho objetivo.